El año 2005, San Valentín debía ser especial para Joan Nelson. Quería pasar tiempo con su novio, disfrutar de su compañía y tener una cena romántica. Pero, por desgracia, esa noche solo trajo caos y confusión. En lugar de chocolate y amor, Joan se enfrentó a la desaparición y la incertidumbre. Su padre comunicó oficialmente a la policía que su hija había desaparecido. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que los acontecimientos que siguieron a aquella noche habían sacudido la hasta entonces tranquila y apacible ciudad de Hull, en East Riding of Yorkshire, Inglaterra. Joan era una joven inteligente, alegre y cariñosa. Siempre anteponía la felicidad de sus amigos y familiares a la suya propia. Pasó su infancia con sus hermanas pequeñas Katie y Jane, su madre, ayudante de maestra, y su padre Charlie, ingeniero municipal. La vida de Juana transcurrió en Hull, también conocido como Kingston Hull. Joan destacó tanto académica como socialmente. Era una atleta consumada, aficionada al netball y al portátil, y se había iniciado en la natación. Disfrutaba de una vida despreocupada, apropiada para su corta edad, pero también soñaba con formar su propia familia. Joan había estudiado enfermería, pero decidió dejarlo debido a la tensión emocional. En su lugar, aceptó un trabajo en una oficina de empleo para estar más cerca de sus seres queridos. Los seres queridos de Joan notaron su deseo de ayudar a la gente y mejorar sus vidas. Conoció a Paul Dyson, que trabajaba de portero en pubs y discotecas locales. Había una gran diferencia de edad entre ellos. Paul tenía 27 años y Joan 19. A pesar de ello, pronto deciden vivir juntos y planean comprometerse. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación se volvió tensa debido a sus diferentes puntos de vista y estilos de vida. Joan soñaba con explorar el mundo y mantener la casa ordenada, mientras que Paul prefería quedarse en casa desorganizado. Sus diferencias desembocaron en conflictos cada vez más violentos. El día de San Valentín de 2005, Paul acudió a la policía para denunciar su repentina desaparición. La última vez que la había visto era cuando dormía mientras se preparaba para ir a trabajar, y cuando regresó, Joan había desaparecido. La preocupación aumentó cuando la mejor amiga de Joan no asistió al funeral de su padre y no llamó a su hermana, Katie, para desearle un feliz cumpleaños. Tras la denuncia de la desaparición de la niña, se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala, en la que participaron numerosos policías, militares y voluntarios. En los primeros días de la investigación, el padre de Joan no ocultó sus sospechas sobre Paul y se preguntó si estaba implicado en su repentina desaparición. A Katie, la hermana de Joan, aunque no discutía con su padre, le costaba creer que Paul pudiera estar implicado. Paul había participado activamente en la búsqueda de Joan desde el principio, colaborando con voluntarios y apoyando a familiares y amigos. También concedió numerosas entrevistas a la prensa sin el permiso de la familia. En una conversación telefónica con un periodista, Paul dijo que no estaba acostumbrado a echar de menos a Joan y que la quería mucho. Parecía rota y perdida, y la comunidad local la apoyaba confiando en su inocencia. 2 días después de que Joan fuera declarada oficialmente desaparecida, Paul accedió a una entrevista televisiva con un equipo de noticias local. Durante la entrevista, Paul suplicó con lágrimas en los ojos que Joan volviera sana y salva. La grabación de la entrevista se publicó y se entregó a la policía para que la analizara. Un experto en lenguaje corporal observó algunas rarezas en las reacciones de Paul que podían indicar falta de sinceridad. Además, se encontraron marcas de uñas en la mano de Paul, lo que podría indicar que la víctima estaba luchando por su vida. Cuando la madre de Paul se enteró, decidió avisar a la policía y fue detenida 6 días después de que se denunciara la desaparición de Joan. Durante el interrogatorio, Paul confesó que había cometido el asesinato durante una discusión por sus constantes críticas a Joan y una simple petición. Esta confesión fue corroborada por el vídeo de la entrevista televisiva, en el que eran visibles su falta de sinceridad y las marcas de las uñas en sus manos. Los investigadores empezaron a sospechar mucho del comportamiento de Paul, y tras su confesión, fue detenido y convertido en el principal sospechoso de la desaparición y asesinato de Joan. La policía sospechaba mucho de las excentricidades de Paul, sobre todo cuando se combinaban con las huellas de sus dedos. Sin embargo, finalmente su propia madre, por razones desconocidas, denunció a Paul a la policía.
Los fiscales informaron de que Paul había cometido el error de confiar su primera confesión a un supuesto amigo. Finalmente, la madre de Paul se disgustó con su hijo tras conocer el incidente y acudió a la policía y les contó todo lo que sabía. Paul, sin embargo, no negó nada y fue detenido 6 días después de que se denunciara la desaparición de la niña. Tras un intenso interrogatorio de la policía, se reveló la dolorosa verdad de que Paul había matado a Joan el día de San Valentín. En el domicilio que compartían en la calle Nord, Paul dijo que durante una discusión empezaron a pensar en poner fin a su relación. La discusión había surgido porque ella le criticaba constantemente y no prestaba suficiente atención a las tareas domésticas. Paul declaró a la policía que le había dicho a Joan que pensaba dejarla para siempre y obligarla a vender la casa. Esta amenaza alimentó aún más su ira. En un ataque de ira, Paul estranguló a su novia con sus propias manos. Paul dijo más tarde en una declaración que tras cometer este brutal acto permaneció extrañamente tranquilo y planeó cuidadosamente sus siguientes pasos, pero lo dejó como una repentina desaparición. Paul había visitado entonces la casa de su madre y entablado una conversación casual con sus vecinos, hablando de la compra de un gato. Paul planeó trasladar y enterrar el cadáver, y visitó una tienda para comprar una bolsa de basura, guantes de goma y un spray desinfectante. Las imágenes de vigilancia de una tienda cercana habían captado su inquietante calma. Con el material que había comprado, le ató las manos y los pies con un cordel. Después embolsó el cadáver y lo sujetó con cinta adhesiva. Paul confesó más tarde que llevó el cadáver a su coche. Dijo que este atrevido acto tuvo mucho éxito y demostró lo brutal que podía ser Paul y lo fácil que era engañar al público. Paul condujo el coche en el que había escondido el cuerpo de Joan hasta una tienda cercana para repostar, y luego condujo unos 75 kilómetros hasta el aislado bosque de Branbury, cerca de Wingham, en Yorkshire del Norte. Se descubrió entonces que Paul había llevado el cuerpo en brazos durante unos 250 metros hasta que eligió su lugar de descanso final. Allí, entre pinos y una zanja de suave pendiente, utilizó ramas de árbol para cubrir la bolsa de basura que contenía a la persona que, según él, era el amor de su vida. Antes de ir a trabajar el día en que se denunció su desaparición, Paul hizo una falsa llamada telefónica a Joan en público para desviar las sospechas. Al día siguiente, Paul siguió con su rutina como si nada hubiera pasado, sin mostrar remordimiento ni aceptar los terribles acontecimientos que habían tenido lugar. Los detectives dijeron que la serie de acciones llevadas a cabo por Paul mostraban un nivel aterrador de planificación, cálculo y previsión. Al afirmar que no recordaba dónde había enterrado el cuerpo de la niña, Paul había utilizado muchos recursos policiales valiosos y prolongado el sufrimiento de la familia. El detective superintendente Higgins dijo que esperaban que la búsqueda de Joan terminara después de que Paul fuera detenido y confesara sus actos. Sin embargo, Paul dijo que recordaba haber dejado a la niña cerca de la verja metálica y que recordaba llevar consigo varias botellas verdes. Incluso fue capaz de describir varios árboles diferentes encontrados en el lugar, que la policía pudo identificar como abedules, que son comunes en North Yorkshire. Aunque los detalles eran escasos, gracias al diligente trabajo de la policía se obtuvo de Paul información suficiente para registrar el sendero del bosque, que estaba custodiado por una verja y acompañado por un montón de botellas. En la búsqueda de Joan participaron muchos servicios y personas. Abarcó una zona de 3 condados. 39 días después del asesinato de Juana, los detectives encontraron sus restos en Branbury, cerca de York. Durante una visita de uno de los equipos de búsqueda, dirigido por el detective Pilgat, el grupo acabó encontrando el lugar descrito por Paul. Siguieron las huellas y, tras recorrer unos 400 metros, llegaron a un agujero en el suelo. Cuando llegaron a la ladera del bosque, dijeron que habían encontrado una bolsa de basura con forma de pierna retorcida y que dentro estaba el cuerpo de Joan envuelto en bolsas de basura. El 24 de marzo, 39 días después de su desaparición, la familia de Juana recibió la noticia que tanto había temido. Pronto se identificó el cadáver, se puso fin a la búsqueda y a la incertidumbre, y se confirmaron los peores presagios. Paul era conocido por ser un hombre corpulento con un historial de abusos sexuales a mujeres. Sus oscuros secretos no fueron revelados a la familia de Joan ni al público hasta el juicio. Mientras tanto, el psicópata afirmaba haberse ganado su apodo,
Testigos presenciales que hablaron con él en el mismo gimnasio cuando trabajaba como portero de discoteca dijeron que a menudo exageraba el número de peleas en las que se metía en clubes y bares. La familia supo más tarde que Paul había utilizado esteroides para convertirse en culturista. Sus amigos dijeron que Paul había sido alcohólico y que los esteroides eran probablemente la causa de sus rabietas. Paul asistió a la escuela Sidney Smith hasta los 16 años y luego fue al Hull College para obtener un diploma en ingeniería civil. Continuó su trayectoria académica en el Bishop Burton Agricultural College, donde obtuvo un diploma nacional en horticultura. A los 17 años, Paul pasó un periodo importante de su vida trabajando con su padre, Peter Dyson, en tareas de mantenimiento en Arabia Saudí. También adquirió experiencia como jardinero y más tarde trabajó como maquinista en Pineal. El 2 de diciembre de 2004 empezó a trabajar como cortador de madera en Timber Company, Somerton Road, puesto que ocupó hasta su detención. A la edad de 15 años, Paul conoció a Colin Allen, un experto en artes marciales, y comenzó a formarse un profundo vínculo entre ellos. Este vínculo llevó más tarde a Paul a confesar a Colin que había cometido un asesinato, por lo que fue detenido. Sus amigos decían que Paul tenía una imagen defectuosa de sí mismo y se veía como un hombre carismático. Cuando se trataba de mujeres, tenía una imagen exagerada de sí mismo. Mientras trabajaba como portero de discoteca, a menudo aprovechaba su posición para relacionarse con chicas de estatus claramente superior. Sus colegas le recordaban como un hombre franco y bullicioso, que a menudo alardeaba de su capacidad atlética y su aspecto físico. Además de su arrogancia, sus allegados recordaban su tendencia a hacer comentarios ofensivos, como hablar de su capacidad para eludir la responsabilidad de ciertos delitos o mencionar incidentes en los que su padre estaba presuntamente implicado en la muerte de 2 personas. Se salía con la suya. Lo de su padre era cierto. Su padre, Peter, había sido condenado a 6 años de cárcel por el asesinato del amante de su mujer, Ion, de 22 años, al que había apuñalado en una pelea en Barnsley en 1967. Sospechoso de acostarse con su mujer, Peter sufrió un accidente mortal en 1974, apenas 2 días después de nacer Paul. Atropelló a Gordon, de 47 años y padre de 7 hijos, que volvía a casa tras celebrar sus bodas de plata. Peter no se detuvo y dejó morir a Gordon en la carretera. Se dice que Paul idolatraba a su padre como a un héroe y que le afectó profundamente la muerte de Peter, que falleció de un infarto en Arabia Saudí en 2000, a los 55 años. Pero no antes de haber dejado una peligrosa huella en su propio hijo y haberle contagiado su propensión a la violencia. Antes de su encuentro con Juana, Paul había tenido varias relaciones serias. Una de ellas comenzó en 1993, cuando estaba en la universidad con Kerry. Kerry contó a las autoridades la desafortunada experiencia por la que tuvo que pasar. El comportamiento errático de Paul incluía caminar hacia atrás durante las discusiones, golpear las paredes e impedir físicamente que ella se marchara. En junio de 1999, Paul inició un romance con Jenny Mary, que más tarde se convertiría en su esposa. Tras solo 2 semanas de noviazgo, se comprometieron y la noche de bodas Paul agredió a Jenny. Los incidentes violentos continuaron y Paul agredió a Jenny en múltiples ocasiones, incluido un incidente en el que la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Según los investigadores, acabó repitiendo la misma suerte que corrió Joan. Como parte de la relación, Paul se convirtió en padre. La pareja tuvo una hija, Sole, en octubre de 2000. Cuando Sole tenía 5 años, Jenny conoció a Joan por primera vez e inmediatamente pensó que le resultaría difícil enfrentarse a Paul. La niña era demasiado tímida para eso. Paul se separó de su mujer en 2002 y poco después tuvo una aventura con Joan. Después de que se conociera el oscuro pasado de Paul, Katie, la hermana de Joan, dijo que Joan no lo sabía porque no habría continuado su relación con un hombre así y no habría querido tener hijos con él. Los hijos recordaron que cuando se denunció la desaparición de Joan el día de San Valentín, el comportamiento de Paul la engañó y se arrepintió de haberle tranquilizado cuando llamó a su puerta. Más tarde, dijeron, Paul salió a dar un paseo y fue a buscarla, preocupado de que los vecinos pudieran pensar que él era el asesino. La encontró en la parada del autobús y se sentó a cogerle las manos mientras lloraba. Incluso la abrazó para consolarla.
Katie dice que en ese momento no se dio cuenta de los arañazos que tenía en el brazo, pero que realmente estaban ahí y que toda la escena le pareció imperdonable. El primer día del juicio tuvo lugar el 7 de noviembre de 2005. Paul se declaró culpable ante una sala abarrotada, conmocionando a los familiares de Joan, que esperaban un juicio largo y agotador. Durante su confesión, Paul miró al frente o hacia abajo, negándose a recibir la mirada de los familiares de Joan y de los agentes de policía. El abogado de Paul, Harry, dijo al tribunal que no había excusa para lo que Paul había hecho. El 2 de noviembre del año siguiente, casi 10 meses después del delito, Paul fue condenado, para increíble sorpresa de todos, a cadena perpetua durante un mínimo de 16 años. Después de 14 años, en noviembre de 2019, Paul, de 45 años, fue trasladado a una prisión abierta por recomendación de su Junta de Libertad Condicional. La Junta señaló que Paul había participado en un programa para ayudar a las personas a reconocer y tratar sus problemas y también había completado con éxito un programa intensivo para mejorar las relaciones. Esto provocó fuertes emociones en la familia de Joan, especialmente en su hermana Katie, que declaró a los medios de comunicación que no sabían cómo afrontar la situación y que la puesta en libertad de Paul había reavivado los recuerdos de la muerte de Joan. En su opinión, Paul no debería haber recibido una condena tan leve por su delito grave y cuidadosamente planificado. En 2022, la afligida familia sufrió otro golpe. Apenas 3 años después de su puesta en libertad y traslado a una prisión de mínima seguridad, la Junta de Libertad Condicional recomendó la puesta en libertad de Paul. Había cumplido así algo más de 17 años en prisión. La comisión explicó que, antes de recomendar la excarcelación de Paul, llevó a cabo una investigación y una revisión exhaustiva si tuvo en cuenta los programas intensivos a los que se había sometido. La duración de la condena dependía de la peligrosidad del preso para la sociedad en caso de ser puesto en libertad y de si ese riesgo era controlable. La comisión concluyó que, efectivamente, Paul había cambiado. Sin embargo, la hermana de Joan dijo que Paul había cometido un delito grave y cuidadosamente planificado y que a su familia le hacía sentir muy mal que hubiera salido de la cárcel a una edad tan temprana. Temen que Paul vuelva a la zona donde viven y haga algo terrible, porque nunca les dieron una orden de alejamiento para acercarse a él. Se desconoce si Paul ha regresado a la ciudad y si sigue en libertad condicional. Cualquier evasión o violación de la ley supondrá su regreso a prisión. ¿Qué conclusiones extraes de este caso? Puedes apoyarnos dándole a me gusta y comentando. Gracias por escucharnos. Que gocen de buena salud.